Tardes. Nuestro paper trata sobre la transmisión de HVDC en la revisión de tecnología, tendencias del mercado y perspectivas. El paper principalmente habla sobre las comparaciones técnicas y económicas del sistema HVAC y HVDC. Este investiga el tamaño del mercado internacional de HVDC. Las condiciones, la dispersión geográfica de la adoptación de tecnología, también se centra en los principales proveedores, haciendo la comparación y el análisis del alto nivel de componentes del sistema HVDC. Para iniciar a hablar sobre este tema, pues vamos a tratar un poco sobre la historia del HVDC. El Fondo de Transmisión HVDC se enfocó en el desarrollo de las válvulas de arco de mercurio y su adopción generalizada en la década del año 1930 hallaron gradualmente el camino de la corriente continua. Volviera a ingresar en el mercado de la transmisión, ya que también permitieron que la energía se transmitiera a voltajes de corriente continua más altos. También se nombra que el primer enlace de HVDC comercial fue construido por ABB en Suiza en 1954. Después de años de experimentación en el enlace de Gotland, 1 abarcó 98 kilómetros, transportando 20 megawatts a 100 kilovoltios. El uso de transmisión HVDC evolucionó aún más con el desarrollo de las válvulas de tiristores en la década de 1960, superando varios inconvenientes de los procesadores que son el circuito de Gotland. Vamos a hablar sobre la comparativa de costos, es donde los sistemas DSD proporcionan a menudo una alternativa más económica que las DCA. Para sistemas con líneas aéreas largas de transmisión y el costo más bajo de las líneas del CD compensan los mayores costos de las terminales convertidoras. Los estudios afectados demostraron que en condiciones normales es ventajoso considerar CD para líneas aéreas cuando la distancia de la transmisión es de 500 kilómetros o mayor. Para los cables subterráneos, el costo extra de las estaciones convertidoras para el sistema CD se pagará con los ahorros obtenidos del cable y otros costos relacionados. Hay un límite práctico para la longitud posible no interrumpida de cables de SA. Este se debe a las corrientes de la carga capacitiva, que son especialmente pronunciadas en los cables del voltaje alto. Los cables del CD no tienen corrientes de carga capacitiva de estado estable para influir en este diseño. Para complementar lo que dijo mi compañera, pues vamos a observar aquí unas gráficas que si las comparamos aquí con las gráficas anteriores, pues principalmente nos vamos a encontrar de que si vemos aquí el tema de los costos de las estaciones, pues vemos que obviamente que el sistema de HVDC en el costo de infraestructura es bastante costoso, pero pues en el momento de la transmisión se hace ya más económico. Y pues si comparamos acá con la gráfica anterior, vamos a encontrar que va a haber un punto de equilibrio en el que en las inversiones iniciales va a ser mayor la inversión inicial para HVDC que la de HVAC. Entonces pues esto hace pues de que muchas veces obtienes por HVAC, pues como lo vemos actualmente, pero pues a futuro y a largas distancias se va a encontrar de que la transmisión por HVS va a ser más económica. Ahí lo podemos ver pues, por las pendientes que tiene cada uno. Pues esto también se ve aquí reflejado, pues aquí en las gráficas en donde encontramos cada uno de los costos. El tema pues de que los costos sean mayores, pues depende pues es más que todo por la infraestructura.
si podemos encontrar acá, pues van a haber más componentes o más divisiones en cada planta que se quiera implementar en la infraestructura. Entonces, pues aquí tenemos capacidores, filtros, transformadores y divisiones, y pues el tema, un tema de un edificio de control, que es principalmente para el tema de los tiristores. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la línea de transmisión. En el mapa mundial básicamente se resume la mayoría de los enlaces de HDC que existen y algunos planificados según los datos del Centro Común Europeo de la Investigación. Estos fueron publicados en el 2017. En sí faltan algunos proyectos planificados en el mapa, por ejemplo, al interconectar el Golfo de Vizcaya entre España y Francia, pero refleja el panorama genérico de la distribución geográfica de la transmisión de HVDC. Siguiente. Aquí sobre las capacidades de operación que tiene cada uno, pues encontramos que ahorita en el 2017, se tomó el último dato, se dice que ha superado pues, los 200 gigawatts a partir del 2017, que fue donde se tomó el dato. Se espera que para el año 2022 se estén superando los 400 gigawatts, o pues por lo menos estar en este rango aproximadamente. El crecimiento depende también de la demanda del mercado y del desarrollo tecnológico, como se observa en la gráfica, evolución de la capacidad de los interconectores HBS según el conjunto de datos. Sobre la base de análisis del conjunto de datos, se estima que la capacidad promedio para los proyectos asiáticos internos es de alrededor de 400 megawatts, lo que está significativamente por delante de otras regiones, como por ejemplo 1600 megawatts de América Central y del Sur, y en comparación de los 1500 megawatts de América del Norte, alrededor de 1100 megawatts que se están ahorita actualmente en Europa. El dominio chino en evolución en particular sobre la capacidad global de HBS es evidente en la gráfica de distribución en la capacidad global de HBS entre el 2010 y el 2017. Pues ahí los podemos ver como la evolución que ha tenido cada uno en la gráfica. Ahora vamos a hablar del diseño de transmisión HVDC genérico. En este diseño básicamente se observa el área A de la red AC, seguido de esto los disyuntores de SA, los cuales están establecidos en las redes de SA y están disponibles en clasificaciones muy altas. Estos interrumpen la corriente de falla alrededor de su punto de cruce por cero para minimizar la energía disparada. Y por último se dice que los disyuntores de SA son considerables más, o sea, son más baratos que los CC. Después se observa el transformador del convertidor y seguida de esto el convertidor HVDC. Después se observan los cables conductores de la transmisión HVDC y de nuevo se ve el conductor HVDC. El transformador de, conversión de los disyuntores y por último se observa el área B de la red AC. Bueno, a continuación vamos a explicar un circuito sobre un convertidor. Entonces, esto se basa en una estación LSC convertidora que está utilizando 6 tiristores con 6 pulsos, como se muestra en la figura A, la figura que se encuentra en la parte de arriba. El funcionamiento del convertidor depende de la secuencia de disparos del tiristor para producir un voltaje de corriente continua unipolar y la salida de corriente continua. Esta salida de corriente continua cíclica es de 6 pulsos, es suavizada por un reactor de corriente continua conectados al lado de la salida de la corriente continua con la ayuda del filtro de corriente continua.
Adicionalmente, con la ayuda de filtros de corriente continua, garantiza que se cumplan los requisitos para la calidad de la energía. El reactor desuavizado está clasificado para la corriente continua completa del convertidor, aumentando así su tamaño, y se usa además para mitigar variaciones abruptas de corriente, prevenir fallas de conmutación y mantener continuidad de la corriente continua durante las condiciones de carga ligera. En términos SF, se refiere a las fallas de corriente en continua para conmutar el tiristor de salida al tiristor de entrada, cuando las distorsiones de voltaje de corriente alterna en la red de corriente alterna principal afectan la secuencia de encendido de las válvulas de convertidor. CF conduce la conducción simultánea de más de 2 tiristores y una caída representativa de voltaje corriente continua, o incluso la creación de contorsiones de corriente continua en el enlace. Por contrario, en la figura B, que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva, se muestra un diagrama de bloques de alto nivel de los convertidores LSC de 12 pulsos más comunes, que consta de 2 unidades de 6 pulsos conectados en serie, alimentadas por separado por transformaciones YY y Y delta para crear lo requerido. Un cambio de fase para conmutación. Las ventajas de los convertidores de 12 pulsos incluye su confiabilidad mejorada, corrientes armónicas reducidas en los lados de CA y CC, y los requisitos de filtrado y las pérdidas de potencias típicas en cada estación LSC oscilan entre el 0.6% y el 0.8%. Los LSC se clasifican como convertidores de fuente, las corrientes CSC, ya que permiten el flujo de la corriente CC en una dirección. Debido a esto, la inversión del flujo de potencia requiere invertir la polaridad del voltaje CC en ambas estaciones convertidoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cambian entre los modos inversor y rectificador. Este proceso crea niveles significativos de tensión DC en los equipos de transmisión y estación, que podrían dañar algunos tipos de cables. Como se explica más adelante, sin embargo, en ocasiones esto no supone las limitaciones importantes, ya que a menudo no se requiere la inversión del flujo de potencia, como en el caso de la transmisión HVDC desde generadores distantes a centros de carga. Ahora hablaremos de los convertidores BSG. La estructura básica es la disposición entre dos niveles. En los enlaces existentes se emplean diferentes configuraciones de la disposición de dos niveles. Por ejemplo, los convertidores convencionales de los niveles C2L, que utilizan cadenas en serie y paralelo de las válvulas. IGBT en una configuración similar a los convertidores de 6 pulsos basados en tiristores. Las topologías modificadas surgieron más tarde y se adoptaron ampliamente en proyectos recientes. Por ejemplo, el esquema del HVDC Plus de Siemens utiliza convertidores modulares multinivel MCC basados en el BSC como tecnología central.